Jóvenes, este video ayuda para poder terminar lo que es la fase 3 del proyecto de informática, el cual también está ligado con el proyecto de metodología de la investigación, en el cual ustedes van a utilizar las gráficas que se generen a partir de esto para poder presentar su documento final, y fue ligado también con la materia de matemáticas para poder obtener esta información y poder sacar ciertas características, mediana y el rango. En este caso, si ustedes observan, tengo ya capturada la información de los datos que ustedes ya tienen, en el cual en la hoja 1, si ustedes checan, yo le puse con doble clic, le puse el nombre PET y capturé la información referente de esos datos, y en la hoja 2 capturé lo referente a lo que son las taparroscas. Entonces vamos a empezar a construir esos gráficos. Realmente es sencillo, lo hacemos fácilmente en Excel. Lo que hay que hacer, una vez ya teniendo capturada esta información, selecciono simplemente los datos, me voy a insertar, luego le doy clic en gráficos de columnas y selecciono la primera opción. Si ustedes observan, me abre una ventana de opciones de los gráficos, y también tenemos unos detalles en los cuales, si ustedes checan, las fechas que estamos manejando comparadas con las que tenemos acá son diferentes y Excel me los está dejando en blanco, por lo tanto vamos a eliminar esos pequeños elementos. Para hacer eso me voy a formato, luego teniendo seleccionado el gráfico le doy clic en aplicar, en este caso tengo que seleccionar lo que es el eje horizontal, que es la categoría, me refiero a estos nombres, las fechas, y una vez hecho eso, aplicar formato a la selección, me abre una ventana en la cual tenemos la opción que dice seleccionar automáticamente, y eso, en función de los datos, vamos a ponerle eje de texto. ¿Para qué? Para que no tome referencia como fecha, sino que simplemente sea un texto tal cual. Y con eso nos ayuda a nosotros a eliminar lo que es la parte de las fechas que aparecen en blanco. Una vez hecho eso, vamos a agregar ciertos elementos. Vamos a hacer un poquito más grande el gráfico para que se note más. Vamos a agregar ciertos elementos, como por ejemplo, podemos poner lo que son los títulos de los ejes. ¿Para qué? Pues para dar mayor entendimiento de lo que estamos hablando. En este caso, el título del eje en la parte inferior, vamos a ponerle días de recolección. A la parte del título del eje, en este caso que está del lado izquierdo, vamos a ponerle cantidad de envases, y en este caso pues ya tenemos un poquito más de información de lo que estamos tratando. También podemos agregarle lo que son las etiquetas de datos, que no es otra cosa más que la información en cada una de las columnas de los números, de los valores que estamos manejando. Y pues con eso podríamos tener toda la información que necesitamos. Relativamente, nosotros podemos darles un diseño a nuestro gráfico para que sea un poquito más vistoso. Entonces, para hacer eso nos vamos a diseño de gráfico, y en esta sección de estilos de diseños puedo seleccionar yo, por ejemplo, en este caso, el estilo que más me agrade para dar realce a la información. Supongamos que voy a escoger esta, siempre y cuando tomen en cuenta la forma en cómo imprimen su documento. Por lo regular, las formas más clásicas y más formales de mostrar la información son los gráficos sencillos, en los cuales no tienen tantos colores llamativos ni fondos, por ejemplo sino que simplemente nos muestra información tal cual, como por ejemplo podría ser o un poquito más llamativa sería el estilo 8. Supongamos que le voy a dar este estilo. Entonces yo lo que voy a hacer es, una vez creado mi gráfico, voy ahora a hacer el gráfico de lo que corresponde a lo que es la sección de taparroscas, y voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Selecciono los valores, insertar, me voy a gráficos, escojo la primera opción, elimino los días porque tengo días de más que no se tomaron lectura. Entonces voy a escoger el eje horizontal, aplicar formato a la selección, esperamos que aparezca la ventana y le pongo eje de texto. Obviamente voy a hacer un poquito más grande mi gráfico para que se note mejor. Y de ahí pues agregamos los elementos que nos parecen a nosotros adecuados para poder dar a conocer la información, que son los títulos de los ejes,
que hemos quedado que vamos a poner cantidad. En este caso sería cantidad de taparroscas, pero como ya tenemos el nombre acá arriba, pues no es necesario ponerlo. En título de eje vamos a ponerle días le hemos puesto de este lado de recolección y listo. Perdón, vamos a agregar también lo que es, en este caso, etiquetas de datos y nada más. Una vez teniendo eso, vamos a diseño y escogemos igual el diseño que en este caso nos haya gustado a nosotros. Bueno, una vez ya con esta información agregada a este documento, si ustedes observan, esta sería la parte que ustedes me tendrían que entregar a mí en este caso de forma electrónicamente, el cual ustedes tendrían que guardar el archivo y ponerle como nombre fase 3 gráficas. En este caso yo lo tengo guardado en el escritorio, quedaría de esta manera, y este archivo sería el que se enviaría como evidencia de lo que ustedes hicieron. Pero también tenemos que estas gráficas mandarlas a lo que es el documento que ustedes ya tienen elaborado electrónicamente, y voy a tomar un ejemplo de uno de sus compañeros en el cual ya tenemos la sección de anexos. Ustedes ya tuvieron todo el desarrollo, escribieron varias información, y en la sección de anexos, tengo entendido, ustedes van a poner gráficos. Para colocarlos, entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente: irse, por ejemplo, a lo que es la gráfica de PET, tener seleccionado el gráfico, botón derecho, copiar, nos vamos al documento de Word, van a agregar el título que sea necesario, ustedes ya decidirán, botón derecho, y voy a escoger la opción que dice usar tema de destino y vincular datos. Esto es una parte muy importante, porque si yo selecciono, por ejemplo, imagen, el gráfico que yo voy a anexar a mi documento va a ser simplemente en formato imagen. Pero si yo selecciono la opción usar tema de destino y vincular datos, significa que yo voy a poder modificar la información si en dado caso yo así lo crea conveniente, y no voy a tener que irme al archivo origen para poder modificar los datos, cambiar la gráfica, copiar la imagen y volverla a pegar al documento. A lo que me refiero es lo siguiente: le doy clic aquí, me aparece mi gráfico, voy a pegar el autográfico también de una vez, taparroscas, selecciono, botón derecho, copiar, me voy al documento de Word, botón derecho, destino y vincular datos. Este documento ya lo cierro. Entonces, cuando yo ya tenga esta información pegada a mi documento de Word, lo que puedo hacer para modificar la información es simplemente seleccionar el gráfico, irme a la ficha de formato, diseño gráfico, y después de ahí darle clic en modificar datos. En automático Word lo que va a hacer es vincularme el archivo de Excel que yo ya tenía guardado con mi información de mi tabla, y digamos que si en dado caso yo necesito agregar un dato más, por ejemplo el día 21 de noviembre, agregarle, no sé, 67 taparroscas, envases, lo que tengo que hacer es arrastrar hacia abajo esas pequeñas líneas de mi gráfico para incluirlo, y si ustedes observan, en automático mi gráfico se modifica justo cuando estoy modificando también en la hoja de Excel. Ya después de eso, pues simplemente cierro y guardo mi documento. Sucede lo mismo para lo que es la parte del gráfico de la que es la de taparroscas. Si yo quisiera agregar más información, si quisiera modificar o si quisiera alterar estos datos, pues simplemente le doy clic, luego selecciono diseño de gráfico y le pongo en modificar datos para que me abra en automático el documento. Eso es todo lo que tendrían que hacer ustedes. En sí no es otra cosa más que enviarme el documento terminado de la hoja de cálculo, y con esto concluiríamos lo que es la fase número 3.